estas son las verdades que Pablo está reafirmando en los Gálatas y también a nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: ustedes ya son hijos de Dios. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Esta es una verdad difícil de imaginar en un sistema o en una forma en la cual obtenemos recompensas. Y Dios dice: yo ya no quiero que vivas como esclavo, sino que comprendas la realidad de la vida a través de la sangre de Jesús. Cuando tú has reconocido que has vivido alejado de Dios y que necesitas un Salvador y un Señor que gobierne sobre tu vida, y levantas tu mirada al Calvario y descubres el amor de Cristo, un amor incondicional, y la sangre de Él te limpia de todo pecado, automáticamente te vuelves un hijo de Dios, una hija de Dios. Ya no hay más ley que cumplir. Ya no hay más rituales que hacer. Ya no hay más templos que consagrar. Cristo ha llenado todas las cosas, ha saciado tu vida, pero no solamente eso. Lo más importante, Cristo ha traído satisfacción a la justicia del Padre, a las demandas del Padre. Y esa vida perfecta de Cristo, esa obediencia perfecta e incondicional, cuando tú y yo creemos en Él, nos es impuesta a nosotros. Es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas. No van a ser hijos. Tienen que seguir esforzándose para llegar a ese estatus. Pablo sostiene: ustedes ya son hijos de Dios. Tú que estás escuchando esto y has puesto tu fe en Cristo, tú eres un hijo de Dios. Es que no he cumplido con todos los parámetros de tal denominación. No he cumplido al pie de la letra con todo lo que exige mi religión. Pero si tú has puesto tu fe en Jesús, eso es suficiente. No para elevarte a un rango diferente, escucha, sino para meterte, introducirte en la misma casa de Dios y ser llamado hijo de Dios. No por alguien externo, sino por el Padre mismo. Por eso es una verdad difícil de aceptar. ¿Que acaso no tengo que ganarme ese estatus? ¿Que acaso no tengo que ganarme ese título? ¿Que mis buenos pensamientos, mis buenas acciones, mi buena voluntad, todas las obras buenas que he hecho no valían para ser hijo de Dios? Déjame decirte que no. No hay nada en ti o en mí que podamos hacer, que podamos descubrir, que podamos pensar, que podamos hablar o que podamos actuar que pueda satisfacer lo que el Padre demanda. Lo que el Padre demandaba era que todos los pecadores murieran por la paga que es el pecado, o que vivieran de una manera perfecta para ser agradables delante de Él. Ninguno podía hacerlo. Él envía a su Hijo, muere en la cruz del Calvario el Señor Jesús conforme a la ley y cumpliendo toda la ley, viviendo de una manera que para el Padre es perfecta. Y entonces, cuando tú y yo creemos, dice Pablo, y reciben esto, ustedes ya son hijos de Dios. Y me encanta lo que hace el Padre. Aparte que el Padre provee también al Cordero y muere en la cruz del Calvario, también el Padre nos envía el Espíritu de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que de ahora en adelante, cuando hemos sido lavados con la sangre de Jesús, nuestra actitud delante de Dios ya no es de esclavo. Él nos envía el Espíritu de su Hijo, nos envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Es decir, cada mañana que tú te levantas puedes decir: yo soy un hijo de Dios, no para convencerte, no para engañar a tu mente, no para fortalecer tu ser. Esa labor, ese trabajo lo hace el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu todos los días que somos hijos de Dios. Pero la actitud de nosotros cuando creemos en esta palabra, esta actitud nos lleva a vivir de una manera conscientes de que no estamos ajenos en la casa de Dios, sino que estamos dentro de la casa de Dios y que el Padre está contento con nosotros. ¿Acaso no podemos herir el corazón del Padre? ¿Acaso no le podemos fallar? ¿Acaso Dios cierra sus ojos y dice: tú nunca me fallas? No, en ninguna manera. El Padre está consciente de nuestros errores, pero decide vernos como sus hijos. Es lo que somos. Entonces, ¿qué sucede cuando fallamos? ¿Qué sucede cuando nos equivocamos? ¿Qué sucede cuando mi pensamiento, en lugar de ir hacia lo que Dios quiere y conocer lo que Dios está buscando en nosotros,
tiendo a satisfacer mis placeres, mi pecado, mi naturaleza pecaminosa. Sucede que sigues estando dentro de la casa. Pero es lo que vamos a hablar en estos minutos. Con la actitud de hijo podemos conocer el corazón del Padre, pero también conocemos cómo agradar al Padre. Pablo nos viene llevando, al igual que a los Gálatas, y nos está introduciendo a la casa. Ya no estamos en el mercado de esclavos. Ya no estamos en el mercado donde cualquier postor pudiera comprarnos. Ahora estamos dentro de la casa. Somos hijos. Eres hija. Ya no estás lejos, estás cerca. Estas verdades requieren toda una vida para valorarlas, para pensar en ellas, para captarlas. Requieren toda una vida de estar reflexionando en la obra maravillosa de Cristo. Yo sé que en este momento estás reflexionando y quizá pensando cómo puedo capacitar a mi cerebro para que entienda estos principios. Sin embargo, es lo que la Biblia nos enseña. Estas verdades necesitamos todos los días para valorarlas, para apreciarlas, para asimilarlas. Pero lo que es realidad es que el Padre ya ha enviado el Espíritu de su Hijo a tu corazón, por el cual clamas, Abba, Padre. Eres su hijo, eres su hija. Estas verdades, y lo más maravilloso es que necesitamos toda una vida para reflexionar en estas verdades, y también se nos da toda una eternidad para disfrutarlas. Esta promesa y esta bendición de ser hijos de Dios no termina cuando dejamos de respirar o cuando morimos aquí en la tierra, sino que es un regalo eterno. Para siempre estaremos delante de la presencia de Dios en esta tierra y en la venidera. Ahora, un esclavo y un hijo, los dos tienen conocimiento de lo que el Padre quiere. Los dos conocen y han descubierto las demandas del Padre, del Señor o del amo. Ellos conocen lo que hay en la mente a través de lo que Él exige, lo que Él demanda y lo que Él pide. Y el Padre pide tanto del esclavo como del hijo las mismas cosas. Demanda una conducta intachable delante de Él. Demanda también una vida que refleje lo que hay dentro de ese hogar. La diferencia no está en cómo el Padre solamente mira al hijo o al esclavo, porque Dios nos amaba cuando teníamos mentalidad de esclavo. No por el hecho de tú vivir como esclavo y en una actitud de esclavo y aún no disfrutar del amor de Dios, eso quiere decir que Dios no te ame. Dios nos ama a todos por igual. Dios ha derramado de su amor y de su gracia todos los días sobre todas las personas. Pero entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Quisiera estar hablando de esto unos minutos más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos que hemos conocido al Padre y hemos recibido el Espíritu de su Hijo, en ese momento es cuando el Padre inició a amarnos. Y no es así. La Biblia nos enseña que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Pablo dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. El Padre nos amó, demostró su amor. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos ama con amor eterno. Las limitantes de nuestra vida hacia Dios no han sido puestas por Dios y no han sido impuestas por nosotros. Y claro que hay pecado, que hay barrera, que a Dios no le agrada y no me permite tener esta intimidad con Dios. Dios ha establecido que si mi deleite es el pecado, Él no puede, o Él no desea, o Él no quiere relacionarse con el pecado. Pero se interesa en cada uno de nosotros y estableció la cura y la manera, la solución para romper esa barrera. Y tú dices, ¿cómo lo hizo? A través de su Hijo Jesús. Y esa barrera es quitada cuando venimos a Cristo. Claro que Dios jamás va a aplaudir el pecado, ni como esclavos ni como hijos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está que ahora, cuando tú vienes a Cristo, todos tus pecados son perdonados y no hay ninguna condenación. El Padre te mira como si tú hubieras hecho todo lo que Jesús hizo. La pregunta es entonces, ¿de qué forma y de qué manera somos beneficiados al ser hechos hijos de Dios? Tenemos intimidad,
tenemos refrescamiento en Él, tenemos un encuentro cotidiano con Él. Pero si Dios demanda lo mismo del esclavo que del hijo, lo que cambia es nuestra actitud, es nuestra fe. ¿De qué manera vemos a Dios? En eso es donde estriba esta relación y donde descansa la obra de gracia, en donde nosotros ya no vemos a Dios como un patrón, sino que ahora hemos entendido que por la sangre de Jesús la barrera del pecado ha sido rota y podemos relacionarnos con Dios. Un padre bueno trata bien al esclavo y al hijo. Es lo que encontramos en la parábola que cuenta Jesús en Lucas capítulo 15. Aquel joven que se había ido, aquel hombre que se había ido, había malgastado toda la herencia de su padre, vivía tratando de comer de las algarrobas de los cerdos y queriendo disfrutar de algo que tenía ya en su casa. De repente esta persona piensa, recapacita y dice, en la casa de mi padre, los siervos tienen pan y tienen un techo. En la casa de mi padre los siervos no tienen necesidad de nada. Jesús nos está hablando de la mentalidad, del corazón y de la forma de actuar del Padre. Seas siervo, seas esclavo, en donde tú hayas decidido vivir como hijo o como esclavo. Quizá tú dices, es que yo tengo que cumplir cada una de las leyes de la religión y tratar de al pie de la letra cumplir cada punto que me exigen. Dios te ama. Pero tú no estás disfrutando del amor del Padre en toda la plenitud. Hay una barrera, hay algo que tú te has puesto y dices, no puedo llegar delante de Dios porque fallé en esto, no puedo llegar delante de Dios porque yo hice un pacto con Él y le estoy fallando. Como si los pactos que nosotros hiciéramos marcaran un peso delante de Dios. Es como aquella persona que dice, yo voy a usar todos los días, voy a usar tal tipo de ropa que es áspera, que es difícil, para así agradar a Dios. Y un día se despierta, no usa esa ropa y anda cómodo todo el día. Entonces él piensa, le estoy fallando a Dios. Escucha, no le estás fallando a Dios. Te estás fallando a ti por una carga que tú te impusiste porque Dios no te impuso esa carga. Pero la mentalidad de esclavo nos lleva a estar tomando medidas, a estar queriendo inventar normas que creemos agradarán a Dios, cuando Dios nos dice, no necesitas nada de eso. Ustedes ya son hijos y les he enviado el espíritu de mi Hijo, por el cual pueden clamar, Abba Padre. A lo que Pablo está llevando a los Gálatas y nos está llevando a nosotros es a esta libertad de nuestra mente, en donde nosotros inventamos reglas, inventamos leyes, inventamos normas para tratar de agradar a Dios. Cuando el Señor nos dice que nada de esto es necesario. Ahora, como decíamos hace un momento, Pablo nos está introduciendo a la casa de Dios. Entonces en la casa de Dios podemos vivir controlados por nuestros deseos, por nuestras pasiones y hacer todo lo que queramos. Creo que al igual que cualquier casa con un padre bueno, hay normas respetables. Y hay normas establecidas que se cumplen no por obligación, sino por amor al Padre. Porque lo primero que hace el Padre es ganar nuestra voluntad a través del amor incondicional que nos da. No a través del miedo, ni de infundirnos amenazas, que si no cumplimos vamos a perder privilegios. La forma y la manera en la cual Dios está trabajando a través de la Biblia y nos muestra cómo es su corazón, nos deja ver que es un Dios bueno. No un Dios que está con un látigo en la mano, esperando a ver cuándo fallamos. No un Dios que está esperando que nosotros nos equivoquemos para dejarnos de dar su herencia o de bendecirnos. Dios bendice al esclavo y Dios bendice al hijo. Lo hace de una manera natural porque es un padre bueno. Ya no estás en el mercado de esclavos, ahora estás en la casa. Ya no te tratan como esclavo, tienes libertad para moverte en la casa, pero eso no quiere decir que no hay la responsabilidad de corresponder a ese amor con el Padre. Ahora ya no lo estamos haciendo porque tenemos que mantener un privilegio o ganarnos una recompensa, sino que ahora la actitud de un padre o la actitud del hijo hacia el Padre ya no es por temor ni por obligación, es por amor.
Aquí es donde empieza el cambio en nosotros. El amor del Padre no cambió cuando tú eras esclavo y ahora eres hijo. Pero tu amor hacia el Padre sí ha cambiado. Ahora tú volteas y miras al Padre y lo amas, no le temes. Ahora te mueves en la casa y sabes que si a las 3 de la mañana tienes miedo, puedes ir con el Padre y decirle: necesito tu abrazo, necesito tu cobijo, y el Padre lo va a hacer. No así el esclavo. El esclavo vive lejos de la casa. El esclavo está luchando con sus propias fuerzas. El esclavo está pensando que ha tenido una paga, pero tiene que levantarse cada mañana para volver a recibir esa paga. Pero el hijo sabe que tiene la herencia segura y que el corazón del Padre está vertido en él. Por lo tanto, en este amor tan grande no cabe el temor. ¿Y si fallo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si tomo una decisión equivocada? ¿Y si llego a quebrar un jarrón dentro de la casa? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que el Padre va a llegar y te va a preguntar: ¿te heriste? ¿Te lastimaste? ¿Cómo estás? Lo que deseo es curarte a ti. El jarrón es secundario. La herencia es secundaria. La propiedad material es secundaria. Lo que al Padre le interesa es tu corazón. Esa es la gran diferencia. Ese es el enorme paso, el cambio que dimos. Por eso el Padre está tan interesado en que nosotros veamos el sacrificio de su Hijo y recibamos ese amor tan grande, esa gracia derramada. Porque esto trae sanidad a nuestra vida. Lo primero que hace el Padre es decirnos: tú nunca vas a perder un privilegio delante de mí. Quita todo temor. La desventaja o lo triste es que muchas veces tenemos esa mentalidad de esclavo y no como hijo. Como hijos tenemos dos privilegios y quiero compartirlos. El primero es la intimidad. Tienes una intimidad a cualquier hora. Esos son los privilegios de la filiación. Ahora que somos sus hijos, podemos llegar delante de Él con toda confianza. Y lo segundo es que tenemos autoridad sobre los bienes. Creo que por eso el Señor Jesucristo dijo: pidan lo que quieran en mi nombre y se les será dado. Perdón. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? ¿Qué es lo que tú y yo requerimos? ¿Qué es lo que tú y yo ocupamos en nuestra vida? Ocupamos tener esta gracia visible en nosotros todos los días, a cada momento y a cada instante. Lo que hace el pecado es cegarnos y hacernos creer que Dios no nos ama y que no somos merecedores de su gracia. Pero cuando la sangre de Jesús, el único Hijo del Padre, viene y rompe esa barrera, abre nuestros ojos y podemos entender que somos merecedores de la gracia y que también podemos disfrutar del amor del Padre. Y merecemos la gracia no por nuestras buenas obras, te lo recuerdo una vez más, sino porque hemos creído y sostenemos que Cristo es suficiente para perdonarnos. El Padre lo ha hecho. Él ha estado sosteniendo tu vida desde antes de que tú lo conocieras, desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora que somos hijos, tenemos que disfrutar estos privilegios. Ahora que somos hijos, debemos de aprovechar esta intimidad que Él nos permite. Si es por la obra de Cristo que tú y yo hemos sido hechos hijos de Dios, hemos sido constituidos hijos de Dios, entonces debemos apartar siempre, todos los días, debemos apartar un tiempo para estudiar la obra de Cristo. ¿Cómo puedo conducirme en la casa de Dios? Debemos de mirar a Cristo. ¿Cómo debo de vivir para agradar al Padre? Debemos de mirar a Cristo. Entonces te invitaría a que lleves a cabo todos los días dos prácticas sencillas. La primera, estudia la obra de Cristo todos los días. Porque si la obra de Cristo es la que nos ha permitido entrar en la casa del Padre y disfrutar de esta filiación, y la obra de Cristo es la que nos ha hecho sus hijos, entonces debemos estar estudiando la obra de Cristo. Para eso tenemos la Biblia, la palabra de Dios, donde podemos conocer cómo vivió Jesús, donde podemos descubrir cada promesa. Si tú preguntaras, es que esto es inmenso,
Esta casa y esta gracia, esta obra de Dios sobre nosotros es completamente difícil de comprender. Vamos a un manual. La Biblia nos ha dejado cómo se vive en esa casa y cómo es vivir y el comportamiento en esta casa. Ya no vivimos como nosotros queremos. Ya no hacemos lo que la naturaleza pecaminosa demanda. Ahora vivimos reflexionando en la obra de Cristo. El secreto para que tú seas una persona que siempre agrade a Dios no son las ceremonias, no es estar en un templo, no es estar cumpliendo con las leyes que demanda una denominación o una religión, sino es estar estudiando a Cristo, vivir como Él. Si Él es nuestro hermano mayor, tenemos que seguirlo a Él. Estudia la Biblia, porque toda la Biblia habla de Cristo. El Antiguo Testamento, aún el Antiguo Testamento. El escritor de Hebreos dice que esto era sombra de lo que habría de ser, pero cuando Cristo viene podemos comprender todas las cosas. Te invito entonces a que disfrutes de esta filiación, de esta intimidad a través de la palabra. Y la otra práctica que tú y yo podemos hacer todos los días es clamar a nuestro Padre espontáneamente en cualquier momento. Esa es la forma en la cual tú y yo podemos trabajar en la formación, porque nuestra mente todos los días nos está diciendo, ¿cómo vas a ser hijo de Dios? ¿Cómo vas a ser hija de Dios? Mírate cómo estás. Mira los problemas en los que vives. Mira las situaciones. Mira la necesidad tan grande que tienes. Mira los errores que hay. Y tú volteas y miras y te ves en el espejo y dices, tengo muchos errores. Tengo muchos defectos. Hay mucha necesidad a mi alrededor. Hay situaciones que no han cambiado. Pero entonces el Espíritu Santo clama y te dice, tú eres un hijo de Dios. Y en el cielo está escrito tu nombre. Y entonces tú tomas la actitud del corazón del Padre, de lo que Él ha enviado. Y te ha puesto el Espíritu de su Hijo, por el cual clamas, Abba Padre. Los hijos no necesitan inventar discursos para llegar a sus padres. Haciendo referencia a Lucas capítulo 15, de este joven que fue y malgastó la herencia y regresa con su padre. Cuando él recordó y dijo, en la casa de mi padre, los siervos no tienen necesidad de pan y tienen un techo donde dormir, recordó el buen corazón del padre. Él empezó a inventar un discurso e inició a decir, ya sé, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me aceptes más como uno de tus hijos, sino ahora como uno de tus jornaleros. Un buen discurso, que a lo mejor tú y yo lo pensamos y decimos, wow, qué bonito. Eso fue lo que convenció al Padre. Pero cuando él llega delante del Padre, y el Padre escucha esa basura de discurso, el Padre escucha esa cosa tan elaborada, el Padre escucha esa frase, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Padre lo interrumpe y dijo, hey, cállate, por favor, maten el cordero más gordo, preparen la fiesta, hagamos celebración. Ni siquiera lo dejó terminar. ¿Por qué? Porque como hijos, nuestros discursos no convencen al Padre. No hay discursos que convenzan al Padre. Jesús nos dijo, cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones. Me encanta lo que está diciendo el Señor Jesús y me encanta este privilegio que tenemos, la forma en la cual Pablo nos habla. No eres un extraño, no eres un esclavo, eres un hijo. No tienes que ver a Dios como esa fuerza o ese ente que solamente se convence a través de sistemas religiosos. Tienes que ver a Dios como tu Padre. La actitud de esclavo, la actitud de hijo son sumamente diferentes. Vuelvo a reafirmar, el corazón, el amor de Dios cuando eres esclavo es el mismo que como cuando eres hijo. Pero la actitud que tú tomas, que es lo que nos envía el Padre, el Espíritu de su Hijo, ahora te puedes mover con plena libertad. Si tú crees que el tipo de ropa que usas, que la oración que haces, que los días de ayuno que llevas a cabo, que la iglesia a la que perteneces, que el peinado que utilizas, los artefactos que tienes delante de ti, es lo que te hacen aceptables delante de Dios, déjame decirte que todavía estás viviendo como esclavo. Pero cuando tú comprendes que puedes llegar delante del Rey, delante de Dios, delante de tu Padre, con una calidez, con una espontaneidad
y con una confianza, entonces estás viviendo como hijo. Los hijos no hacen discursos para hablar con sus padres. No tienes que inventar. Por eso el padre, cuando el hijo empezó a decir, oh padre, he pecado contra el cielo y contra ti, él lo calló. Le dijo, no necesitas un discurso. Ya estás en casa. Háblame con toda confianza. Y es más, no hables. Yo me encargo de hacer la fiesta, de matar el becerro más gordo, de poner el platillo que te gusta. Yo voy a aderezar mesa delante de ti. Voy a preparar un banquete delante de tus enemigos. Yo voy a estar protegiendo y cuidando. Voy a ungir tu cabeza con aceite. Voy a servirte la copa con el mejor vino, porque el lugar en la mesa está reservado, porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija. La parte que te corresponde nadie te la va a arrebatar. Aquí está donde tú estabas. ¿Estás seguro tu lugar delante de mí? Olvídate de ceremonias, olvídate de discursos, olvídate de leyes. Ten la confianza de lo que el Padre te ha enviado. El Padre envió el Espíritu de su Hijo, por el cual tú puedes clamar, Abba Padre. Por el cual tú puedes decir papito a la hora que sea. Por el cual tú puedes decirle, Padre, aquí estoy. Tengo temor, tengo inseguridades, tengo miedo. Y el Padre te va a escuchar. No dejes que el pensamiento de esclavo gobierne sobre tu vida. Y por último, aparte del privilegio de esta intimidad, tenemos derecho sobre las posesiones. Por eso el versículo 7 dice Pablo, y como eres hijo, ya no eres esclavo, Dios también te ha hecho heredero. Voy pues, dijo Jesús, a prepararles un lugar para que donde yo estoy ustedes también estén. Tenemos una herencia eterna, aquí en la tierra y también en el siglo venidero, donde podemos estar confiados que aunque la necesidad muchas veces toque la puerta de nuestro hogar, de nuestro corazón, o que muchas veces vivamos en necesidad, es parte de la formación que el Padre nos está dando para que nuestro carácter refleje cada día más el gozo de su amor en nosotros. Cada necesidad que tienes será suplida. Eres hijo. Él está contigo y tú estás en Él. Deja entonces por un lado la actitud de esclavo, porque ese no es el espíritu que Dios nos ha dado. Gálatas 4:6 nos dice claramente que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Si tú has creído en Jesús y tú crees que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para salvarte, si tú crees que Cristo ha llenado los requisitos que el Padre demandaba, una justicia perfecta y la muerte por nuestro pecado, si tú crees esto y quieres vivir agradándole a Él, te invito a que hagas esta pequeña oración juntamente conmigo. Y lo hagas con una fe y que tengas la convicción de que después de esta oración, tú serás un hijo o una hija de Dios y que pertenecerás a un reino el cual nunca será vencido. Solamente di conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que he vivido alejado de ti, pero hoy creo que tu sangre es suficiente para perdonar todos mis pecados. Creo que tu justicia perfecta satisface el corazón del Padre y que la muerte que tuviste en la cruz fue por mí. Creo que eres un rey victorioso y también sé que puedes ser el Señor de mi vida. Hoy me comprometo a esforzarme cada día para obedecerte. Gracias por perdonarme y por aceptarme en tu familia. El Señor va a estar contigo. Dice la palabra de Dios que tu cuerpo se vuelve un templo del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo te recordará todos los días
la obra de gracia que Cristo ha hecho. Bienvenido a la familia de Dios. De ahora en adelante, tu vida será distinta.